Muy bien, pues vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar, Certificado Electrónico de Discapacidad, con base en la norma oficial mexicana 039 de la Secretaría de Salud 2023 en materia de certificación de la discapacidad. Les saluda con muchísimo gusto. Soy la doctora Ana Estela Velázquez Bustamante. Yo soy médico especialista en rehabilitación y además soy miembro del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para la Familia de Clasificaciones Internacionales y soy miembro del Grupo de Referencia de Funcionamiento y Discapacidad de la Red Global de la Organización Mundial de la Salud y estaré fungiendo como moderadora en este webinar. Agradecemos enormemente a la Dirección General de Promoción a la Salud la coordinación de la Jornada Nacional de Salud Pública de este 2024 y pues el espacio que nos están brindando para realizar este webinar, así como todo el público que nos está acompañando y que ha mostrado gran interés por este tema. El objetivo principal de este foro pues, es difundir los aspectos más relevantes del certificado electrónico de discapacidad con base en la norma y para lograr este objetivo, pues en esta ocasión nos acompaña el maestro Manuel Yáñez Fernández, quien es licenciado en Psicología Educativa y maestro en Psicología Clínica. Él trabaja en la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud como subdirector de clasificaciones de la información en salud y es instructor de la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, 10ª y 11ª revisión. Es instructor de la Clasificación Internacional de Funcionamiento de la Discapacidad y la Salud. Además, es secretario técnico del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, CMS, centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud para la Familia de Clasificaciones Internacionales. Asimismo, es miembro del Grupo de Referencia de Funcionamiento y Discapacidad de la Red Global de la JUPIC y desde 2018 ha sido responsable de la coordinación del Grupo Técnico Multidisciplinario e Interinstitucional de la norma oficial mexicana 039 en materia de certificación de la discapacidad, publicada el pasado 2 de febrero. Bien, el formato en el que se va a realizar esta sesión va a ser a través de preguntas y respuestas, con base a las interrogantes que se han presentado de manera más frecuente en los foros previos sobre este tema. Pero de igual manera les recordamos que esta sesión se está llevando a cabo completamente en vivo, por lo que los invitamos a dejar sus preguntas en el chat, que dentro del tiempo que esté permitido las vamos a estar respondiendo. Si por algo el tiempo no nos lo permite, vamos a compilar dichas preguntas y daremos respuestas en otros foros y espacios que vayamos teniendo. Y bueno, para comenzar, eh, gracias, maestro Manuel Yáñez, por el espacio y vamos a hacer algunas preguntas. Estamos hablando de la norma oficial mexicana en materia de certificación de discapacidad, que se publicó, como ya bien decía, el pasado 12 de febrero. Pero tenemos que partir de conceptos iguales. ¿Nos podría decir qué es discapacidad? Gracias, doctora. Bien, y también gracias por el interés y seguimiento que le están dando a esta actividad. De entrada, sí es importante identificar este concepto, estar homologados respecto a la línea básica, el entendimiento hoy por hoy sobre discapacidad. Y también, dicho sea de paso, esta definición es el fundamento de la norma oficial mexicana y a su vez el certificado electrónico de discapacidad. Y también importante reconocer que los pilares, los cimientos de esta norma, los cimientos técnicos, por un lado, es la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, CIF. De aquí en adelante me referiré a esta clasificación como la CIF y a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y estos documentos están armonizados. La definición de discapacidad que entregamos con esta norma tiene ese fundamento. De entrada, la CIF nos dice que es un término genérico que incluye deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. A su vez, indica los aspectos negativos de la interacción entre una persona con una condición de salud y sus factores contextuales.
Por otro lado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el documento importante en esta materia a nivel global, nos dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias a largo plazo y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. ¿Esto por qué lo enfatizamos? Hasta aquí la definición homologada y que ustedes también pueden revisarlo en la norma oficial. Es importante porque, si dan cuenta, esta definición no enfatiza o no pone por delante una perspectiva lineal. Es decir, no hay un listado exhaustivo como comúnmente o un tanto considerando el método tradicional con el cual se ha concebido la discapacidad en nuestro país, lo que comentan luego, no un listado de afecciones o enfermedades, una perspectiva lineal. No es el caso en esta norma. El concepto puntuales son los que acabo de citar y están enmarcadas en esta indicación que nos dictó la Ley General de Salud en la reforma para hacer esta norma. Hasta aquí esta parte. Gracias. Sí, muchas gracias, Manuel. Yo creo que sí es muy importante empezar a difundir este concepto y que todos partamos de esta misma definición. Bien, ¿nos puedes platicar un poquito de cuál es el origen de esta norma, de dónde surge eh, la publicación, la elaboración y todo lo que nos ha llevado por todo? Claro que sí. Comentaba justo, cerré el anterior comentario mencionando esto, que esta norma surge a partir de la reforma a la Ley General de Salud, donde en el artículo 389 bis, donde se habla acerca de certificados, donde dice que el sector salud es el responsable de los certificados de defunción, nacimiento, muerte fetal. Ahí se agregó y de discapacidad. También en esa reforma se especificó que esta norma y el certificado debía ser con base en la ACIF y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Ya comentamos por excelencia la convención y a partir de ahí se suscitaron prácticamente lo que va de esta administración en la elaboración de esta norma con trabajos donde se convocaron y también es algo que desde el sector salud, desde la Secretaría de Salud puntualmente estamos muy satisfechos y orgullosos de que no solamente fue una perspectiva unilateral, es decir, se invitaron a participar a otras dependencias de gobierno que por supuesto tienen que ver con el tema, entiéndase Secretaría de Educación Pública, Secretaría del Bienestar, institutos de tercer nivel, eh, entre otros, así como organismos privados, no gubernamentales, asociaciones civiles, personas con discapacidad y sus familiares. Como seguramente deben tener presente, el concepto hoy por hoy obedece a una evolución del mismo, a una perspectiva mucho más moderna, pero a la vez también equivale a ir dejando atrás ciertos paradigmas ya muy arraigados en nuestro país, mismo que no ha sido sencillo, no fue sencillo, ¿no? A lo mejor también por ahí entre los argumentos de que se nos cruzó la pandemia y demás, por varias razones se le dio prioridad, pero el producto que tenemos hoy es un producto integral, un producto que está alineado a esta perspectiva bajo un modelo integrador biopsicosocial, donde no solamente se considera la condición de salud, sino todo lo que lo rodea, pero además bajo el paraguas de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bien, sabemos que surge esta reforma que obliga a generar como esta norma, ¿no? Existen en México sobre la certificación de discapacidad. Eh, Bien, sí, en México hay que reconocer que eh, buscamos en esta línea vanguardista, digamos, el concepto, homologar estos criterios a nivel nacional. Sin embargo, hay que decir y reconocer los esfuerzos que han sido loables desde instituciones que por años han cubierto esta necesidad. Puntualmente los sistemas DIF estatales, el DIF nacional,
los sistemas de salud estatales que han cubierto esas necesidades. Incluso por supuesto, fue una situación muy bien intencionada, sin embargo, muy variopinta al interior de nuestro país. Entonces, esta modalidad de cobertura que se dio en su momento tenía, por supuesto, estas ventajas, ¿no? De resolver, de un tanto generar estos documentos que hoy por hoy están siendo, tienen el reconocimiento incluso para el ejercicio de beneficios y en programas sociales. Sin embargo, ese es el lado óptimo, el lado bueno. Hay también la otra cara de la moneda, donde no solamente que es esta variabilidad que hay entre los certificados, incluso de conceptos o títulos de los mismos documentos, equivale a no tener homologada la información. Lastimosamente, toda esa información que se estuvo produciendo por años con estos colegas, estas instituciones de excelencia, no iba a dar a ningún lado. Hay esfuerzos, sí, hay que también decirlo, locales en algunos estados, algunos sistemas estatales que llevan con mucho detalle este numeral sobre la producción de los certificados, en algunos casos hablando de DIF credenciales, sin embargo, no una cifra nacional concreta, no un dato duro. Y por otro lado, tampoco bajo un concepto integrador biopsicosocial, es decir, donde se consideran todos los componentes de la CIF como debe ser. Entonces, terminaría con esto. Hay esfuerzos, hay personal muy comprometido, eso lo vimos, lo hemos visto en esta elaboración, en esta difusión y ahora implementación que estamos llevando a cabo. Instituciones, profesionales de la salud, médicos especialistas, administrativos, psicólogos, psicólogas, trabajadores, trabajadoras sociales, etcétera, personal relacionado con la salud muy comprometido, muy entregado a esta tarea, muy sensible al tema, por supuesto, pero se hablaba de distintos paradigmas, incluso distintas modalidades. Y reitero, lo no ventajoso en esto es que ese cúmulo de información no había una base de datos nacional de la misma. Entonces, con esto, la ventaja que estamos visualizando con esta norma y a su vez el certificado es tener homologados los criterios, para empezar el concepto, ¿no? Que ya con eso comenzamos la transmisión, y además las herramientas, y mejor aún, todo eso, concentrarlo en y aquí aprovecho para decirlo, subsistema de información sobre discapacidad que no existía en México. Este subsistema no existía en la Secretaría de Salud, no teníamos un subsistema de información sobre discapacidad. A partir de esta norma 039 y a su vez el certificado electrónico de discapacidad, creamos el CIDIS, por su acrónimo, Subsistema de Información de Discapacidad, que hoy por hoy está al mismo nivel de SED, Subsistema Estadístico Epidemiológico de Defunciones, del SINAC, Subsistema Nacional de Nacimientos, del SEUL, Subsistema de Egresos, Urgencias y Lesiones, etcétera. Todos los subsistemas que comprenden el SINAIS, el Sistema Nacional de Información en Salud. Entonces, por supuesto que va a ser provechoso y ventajoso empezar desde ya, que también lo comentamos, ya se cumplió hace 2 días el transitorio tanto de la norma como del acuerdo, y el 20 de agosto, antier, empezaron ya en operación los centros de valoración de la discapacidad y expedición del certificado electrónico de discapacidad, 16 centros de salud en la Ciudad de México, y de ahí en más los que se van a estar sumando sin duda en próximos meses, años. Eso. Ok, muy bien. Entonces, se publica esta norma bajo los preceptos y el modelo integrado biopsicosocial, pero en sí, ¿cuál consideras que es o cómo viene marcado en la norma su objetivo y el campo de aplicación? Sí, esto, como toda norma oficial mexicana, y aquí hago mucho énfasis, es aplicable en todo territorio nacional y a todo el sector, hablando del sector salud. Entonces, de manera muy directa y concretita, es aplicable en todo el país y para todo el sector. Lo que sí es una realidad es que no va a ser una implementación instantánea o de la noche a la mañana. Vamos estamos en trabajos ahora de diseminación, de instauración de centros de evaluación, como ya lo comentaba. Empezamos aquí en el centro del país, pero ya está previsto a que se vayan extendiendo cada vez más.
Y sí, todo el sector, todas las instituciones del sector salud, absolutamente todas, en algún momento estarán dentro de esta modalidad. Poco a poco vamos a ir. Y el objetivo justo es versa sobre esto, homologar los criterios, producir la información, pero siempre lo hemos dicho, ¿no? El equipo que hemos trabajado en esto no es únicamente tener tablas o cuadros o láminas, sino una unidad como la Dirección General de Información en Salud. Nuestra razón de ser es producir información para la mejor toma de decisiones. Entonces, es producir información en este contexto, en este caso, para la mejor toma de decisiones en beneficio de las personas con discapacidad. Bien, del público, José Luis Ruiz nos hace una pregunta que va muy ligada con nuestra siguiente interrogante. Él pregunta qué es el certificado de discapacidad electrónico, para qué puede servir. Y bueno, justo, ¿no? ¿Qué persona puede solicitarlo? ¿Qué requisitos debe presentar? ¿Cómo es el proceso que lleva esta nota? Sí, los usos son variados, ¿no? Hay lo más habitual o lo más conocido, digamos, es los apoyos sociales, ¿no? Pensando concretamente hoy por hoy en la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Pero no solo eso, no solo eso, hay otras políticas locales, beneficio en transporte, en consideraciones fiscales, etcétera, etcétera. ¿Para qué lo pueden usar? Va a depender de los usuarios, ¿no? Nosotros lo hemos identificado como usuarios del certificado, que por supuesto puede ser desde una dependencia de gobierno federal hasta una estatal, una alcaldía, un municipio que considere esta eh, situación y que pueda entrar en estos programas. Sin embargo, hay que reconocer que la Secretaría de Salud no tenemos nuestra competencia es limitada, la competencia y la indicación que tuvimos para con la Ley General de Salud, hablando de esta reforma que comentaba hace un momento, es identificar y expedir el certificado de discapacidad, punto y aparte, para lo que lo usen las personas que van a ostentar ese certificado. Aquí, por supuesto, se hablará en un futuro acerca de esta identificación de los diferentes usos que estén dando a este certificado, con algo importante, que la llave para muchos procesos, muchos trámites, es la CURP. Uno de ellos es esta clave única de población. Lo cual me lleva al siguiente punto acerca de qué se necesita, quién puede, en todo territorio nacional puede, sin importar su entidad de residencia o bien a través de su persona de apoyo, la persona puede solicitar una valoración de la discapacidad en los centros de valoración de la discapacidad y expedición del CEDIS. Y a su vez hay ciertos requisitos, ciertos documentos que presentar, entre ellos documentos que acrediten identidad, va desde para mayores de edad, desde la credencial de lector, cédula profesional, título profesional, cartilla, carta de naturalización en caso de quien tenga estas características, quien necesita estas características, certificado de nacionalidad mexicana, etcétera. Para menores de 18 años, acta de nacimiento, credencial escolar vigente, cédula de identidad personal, etcétera, etcétera. Digo, algo muy habitual. Incluso en esta parte de menores de edad es posible un certificado escolar expedido por la SEP, constancia de grado de estudios que cursa, etcétera. Es decir, está muy, muy amplio. Esto en cuanto a los documentos que acrediten identidad. Y de aquí, punto y aparte, otros documentos que van a formar parte, y es muy importante, aprovechando aquí y esta alianza que estamos teniendo con la Dirección General de Promoción a la Salud, que sepan las personas que necesitan, además de estos documentos que acreditan identidad, que son muy básicos, muy comunes, ¿no? Lo siguiente es un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses de antigüedad, valoraciones médico-clínicas previas. Esto es muy importante porque de pronto la persona se acerca a los servicios de salud, lo hemos visto en centros de salud, sin un documento excepto la credencial y hasta ahí, ¿no? Si bien va. Lo que sí es importante es que las personas, ya una vez que esté esto ya un tanto más sólido, deben saber que deben llevar consigo valoraciones médico-clínicas previas. Puede ser desde un centro de salud o la unidad que determinen en cada entidad, pero importante que se tenga presente.
En caso, si es que corresponde, yendo a otro punto, documento que acredite la tutela de la persona solicitante. Y para extranjeros, documento, como decíamos, es aplicable en todo territorio nacional, no exime, no deja fuera a personas no mexicanas. Para extranjeros se requiere documento de identidad vigente, expedido por el país de origen o tarjeta de visitante o residente o pasaporte. Y otro punto esencial que equivale también a y con esto termino esta parte, a los procesos de valoración, no haber sido valorado bajo el proceso que dicta esta norma en los últimos 30 días naturales, y está citado ahí. Hay un concepto, una línea mucho más técnica a partir de la valoración que no deba exceder los 30 días. Por supuesto que los que están empezando antier, pues no entran en esa categoría porque tienen que empezar a pasar estos 30 días, ¿cierto? Eso, y lo que sí es importante es que eh, por ahora decíamos, arrancamos habiendo cumplido cabalmente el transitorio tanto del acuerdo secretarial como de la norma, los 200 días ya en total. Empezamos antier 20 de agosto. Y Ciudad de México, pero ya está proyectado a que sigamos Jalisco, prácticamente en un par de semanas, eh, Sonora, Oaxaca, Estado de México, Veracruz, entre otros, ¿no? Pero aquí es mucha coordinación al interior con las secretarías de salud estatales, con el OPD y Bienestar correspondiente, los DIF estatales, los CRIT del Teletón, que también es posible, va a ser posible en esta apertura de todo el sector, en fin. Entonces es importante que estén atentos a esta instauración de centros de valoración de la discapacidad en su localidad o en su ciudad. Ok, la persona llega, presenta todos sus requisitos, a esto se va a decir. ¿Y qué le va a implicar el proceso a él? O sea, le van a revisar, ¿qué, qué, qué tiene que esperar la persona al acudir a una valoración de discapacidad? De entrada va a llegar y va a iniciar un proceso que ya sea el profesional de la medicina o un equipo multidisciplinario, que pueden ser los dos escenarios, va a depender también de las características de cada centro. Le realizará de entrada una captación de datos sociodemográficos que van desde el nombre, la CURP, ya lo decía. Bueno, con la CURP se va a cubrir desde la fecha de nacimiento, nombre, entidad de nacimiento, pero de ahí en más la dirección donde habita, último nivel de estudios, si requiere apoyos, ayuda animal, apoyo humano, forma de comunicación, entre otras características de la persona. Después de ahí sigue una serie de instrumentos. Por un lado, también es importante, una parte le va a corresponder a la persona responder cómo está viviendo su condición de salud, en dónde le está impactando para ello, hablando ya un tanto más técnico acerca de la valoración o la identificación de este impacto que se tiene en el día a día, es a través de instrumentos. No me voy a meter tanto en una cuestión metodológica, además, pero sí que sepan que una parte le va a corresponder a la persona responder cuánta dificultad ha tenido para ciertas situaciones, desde aprendizaje, autocuidado, participación plena y efectiva en la sociedad, actividades de la vida diaria, transporte, si se le ha complicado conseguir algo de apoyo, qué ayudas técnicas utiliza, etcétera. Eso va a ser un tanto la identificación a través de la experiencia de la persona. Otra parte bien importante, y ahí sí no es una entrevista, no es una eh, encuesta, es una valoración médico-clínica. Muy importante esto, hablando de este posicionamiento del enfoque del paradigma integrador biopsicosocial, donde ponemos al mismo nivel de importancia el modelo médico, que es bien importante y por supuesto que juega un papel de mucho peso en esta valoración, pero a la par también el modelo social. Y hablamos del modelo de este paradigma integrador, lo que hace es integrarlos, fusionarlos y también considerar los factores contextuales con los cuales la persona está viviendo. En resumen, se esperaría una vez que llegue la declaratoria de sus datos personales, una valoración que le corresponde a la persona a responder y otra que le corresponde al médico con base en las valoraciones médico-clínicas, su experiencia y la consulta propiamente dicha médica
revisión, ya esto con esta situación de la disciplina que lo amerita. A partir de ahí se hace una ponderación integrada de todos los componentes y se entrega un porcentaje de discapacidad y que queda de manifiesto en el certificado. Algo importante de destacar es que el certificado electrónico de discapacidad es una hoja no más grande, una hoja tamaño carta, pero eso no equivale a toda la valoración integral que ya se hizo en el centro, en el establecimiento de salud, en el CEBADESE. ¿Por qué? Porque todo esto va a servir para la toma de decisiones y lo que se le entrega a la persona es un certificado federal eh, que acredita ahí la discapacidad con cierto porcentaje y algunas características de impacto en funciones y estructura corporal con mayor calificador, impacto en su actividad y participación, la identificación de las barreras en su día a día, condición de salud, tipo de apoyo, etcétera, etcétera. Persona de apoyo, incluso también se puede reportar, pero a lo que voy, y si me permiten hacer la analogía, el certificado, la hoja tamaño carta, es la punta del iceberg y todo lo que queda en el subsistema de información de discapacidad es lo que nos va a dar el plus a esta dato duro que vamos a generar en México con esta, que coadyuve, que contribuya a la toma de decisiones. Eso. Muy bien. Y en ese sentido, ¿qué consideraciones deben tener para que la persona reciba su certificado de discapacidad? Sí, justo ligado con el último punto, una vez que se haga esta valoración, debe generar es de 0 a 100, un 25 o más en el porcentaje para que se le expida el certificado de discapacidad. Si puntúa menos de 25, en ese momento no se le dará el certificado y tiene un fundamento teórico práctico respecto a las valoraciones. Les decía hace un momento, la idea de identificar este impacto que tiene la persona en su día a día por su condición de salud y además la valoración médico-clínica que pesan a la par, 40 para actividad y participación, hablando de estos instrumentos y componentes, y 40 para función y estructura corporal, que es puntualmente médico. Y un discreto pero importante 20% para los factores contextuales, hablando de transporte, de actitudes, etcétera, otras características que es importante considerar al momento de hablar de discapacidad. En esta fórmula integral, si se suma, una vez ponderado de acuerdo al interior de cada componente, generará un porcentaje menor de 25, la persona no se expedirá el certificado de discapacidad, mayor 25 o más, se le expedirá el certificado de discapacidad. Muy bien. Yo recibo mi certificado de discapacidad. ¿Este certificado tiene alguna vigencia? Sí, sí, eh, la vigencia la determina el médico, el profesional de la medicina que lo expide. Y dicho sea de paso, aquí aprovecho para comentar que son dos momentos. Conviene identificarlo como dos momentos en este proceso. Un momento es la valoración, y decía hace unos minutos, puede ser desde un solo médico, médica, o un equipo multidisciplinario. Va a depender de la unidad. Pero al momento de la expedición, de acuerdo a la Ley General de Salud, dice que es el profesional de la medicina o persona autorizada por la autoridad sanitaria. Lo estoy diciendo tal cual está en la ley. Sin embargo, realmente van a ser, al menos estos años, mayormente, si no es que todos, médicos, médicas. Y en esta parte de la expedición es cuando el médico, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su pronóstico incluso, determine la vigencia. No va a haber documentos con discapacidad permanente, algo de pronto que eh, llama la atención, ¿cierto? Es de 1, 2, 3, 4 o hasta 5 años a partir de la fecha de expedición. Y si nos remitimos justo al concepto con el que empezamos esta actividad, es un concepto dinámico. El hecho de que haya condiciones de salud permanentes es así, deficiencias en funciones y estructuras corporales es así también permanentes, en algunos escenarios son muy claros, no así
la discapacidad. La discapacidad, recuerden esto, es una de las máximas de la CIF. A mayor funcionamiento, menor discapacidad, independientemente de la condición de salud. Sin embargo, también vale mucho el esfuerzo aclarar en este punto que no significa que una persona con alguna condición de salud, con deficiencias en funciones y estructuras corporales permanentes, y el hecho de que tenga recursos y facilitadores no significa que no tenga discapacidad. La metodología de la norma cubre eso. Sin embargo, sí es importante identificar las diferencias entre las mismas personas con discapacidad. Pongo rápido el ejemplo, una persona con una condición de salud X o Z permanente, con deficiencias en función y estructura corporal permanente. La diferencia a lo mejor va a ser lo que hace en su día a día, cómo participa y sus factores contextuales, los facilitadores o versus las barreras con las que vive en su día a día. Este es el principio del porcentaje de discapacidad. Reitero la fórmula: a mayor funcionamiento, menor discapacidad, independientemente de la condición de salud. Entonces, en ese sentido va la vigencia. La vigencia máxima va a ser 5 años. Es interés de la Secretaría de Salud, es nuestro máximo interés conocer, hablando y teniendo en mente las condiciones de salud permanentes, las deficiencias en función y estructura corporales permanentes también las hay, cómo evoluciona o cómo cambia en 5 años. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Que el médico medical se lo extienda por 5 años. En 5 años, ¿qué sucedió? ¿Qué está sucediendo? ¿Mejoró o empeoró? El Estado mexicano también tenemos esta obligación de identificar y, a su vez, con dato duro, con evidencia dura, actuar en consecuencia. Es por eso la vigencia. No hay certificado, no va a haber certificados permanentes de discapacidad. El máximo va a ser hasta 5 años y es años completos una vez expedido el documento. Bien, relacionado con esta parte del proceso, María Teresa Olvera del Público nos pregunta, o bueno, nos sugiere, dice, también es importante que se nos oriente en qué página entrar para hacer el registro y una vez que cumplan, dónde se recogerá, o bien tal vez al lograr este certificado a través de un QR será suficiente. Eh, Está previsto para que una vez que se expida el certificado, va a operar por la plataforma del Sistema Nacional de Información Básica en Materia de Salud, el SIMBA. Hoy por hoy estamos manejando el aplicativo SIMBA 2.0. Ahí mismo se valora, ahí está inserto el CIDIS, el subsistema. De ahí mismo se produce el certificado electrónico de discapacidad. De igual manera se genera un código QR. Les decía, una vez que ya tenemos esto en operación, ese código QR va a dirigir y a su vez también en la declaratoria de datos personales hay posibilidad de registrar correos electrónicos, tanto de la persona solicitante como la persona de apoyo. A futuro, la idea es también tener esta homologación o línea de acceso a este documento a través, o validación principalmente con el código QR. De entrada, en este primer movimiento que hicimos ya en la operación, está previsto únicamente para la generación del código QR, lo cual debería ser suficiente con la web service de consulta de la DGIS, asimismo para las unidades certificadoras, pero a futuro se espera que esto, conforme vayamos avanzando, sea una línea un tanto más moderna. Eso lo vamos a buscar, justo es de los siguientes temas pendientes que debemos ir resolviendo. Por lo pronto, respondiendo concretamente, por ahora con el código QR, va a ser suficiente y también principalmente para los usuarios, para validar su autenticidad, ¿cierto? Del certificado, pero está previsto así. Sí, complementando un poquito más esta pregunta, no está previsto en este momento que tengan que hacer una especie de preregistro en alguna página de internet, todo va a ser directamente ahí en el CEBADESE y ahí mismo, en caso de cumplir este puntaje de 25% que veníamos explicando, se le va a dar el certificado, o sea, no tendría que ir después o esperar más tiempo o una cuestión de esa naturaleza. Bien. Otra pregunta es si el trámite va a tener algún costo. No, está
normado que el proceso, lo voy a leer, el numeral 8.1 de la norma, acerca del proceso de valoración, y con esto va a quedar muy claro, dice, la valoración de la discapacidad y expedición del certificado electrónico de discapacidad es un procedimiento voluntario y gratuito. Así está previsto en la norma. Muy bien. Una pregunta que nos hace José Luis Ruiz y que va relacionada a algunas de las preguntas que ya nos han hecho en otros foros. José Luis nos dice, si ya cuento con certificado de discapacidad por parte de la Secretaría de Salud de Veracruz e incluso por parte del DIF y su credencial, ¿necesito volver a tramitar otro certificado o tener otra valoración? Muy buena pregunta y sí, este punto va a aclarar mucho y también para que quien nos esté escuchando o quien nos escuche después en la grabación, ojalá, y también si conocen a alguien que sea usuario, que tenga un certificado, que tenga muy clara esta línea de acción que estamos teniendo en la Secretaría. Si hoy tienen su certificado vigente, si hoy tienen, incluso reciben cual sea el apoyo social a través de estos certificados, van a estar todavía en operación. No es lo que estamos haciendo a partir de que, reitero, empezamos antier, 20 de agosto, tiene que ser un proceso gradual, un proceso que se va a ir expandiendo poco a poco, para que no haya esta, digamos, alerta de que tengan que ir ya o buscar un centro de valoración de la discapacidad, que he dicho, sea de paso, hoy por hoy nada más hay 16 en la Ciudad de México. Les digo, es gradual y poco a poco. Eh, no se alarmen en el hecho de que ya no van a tener vigencia. Está proyectado a que sea al menos en 2 años la homologación. Afortunadamente hemos tenido la homologación nacional, para que ya en algún momento sí estén todos los certificados de discapacidad eh, bajo la norma 039. Eh, y también tenemos afortunadamente una muy buena coordinación con la Secretaría del Bienestar, que me parece que van a ser un buen ejemplo para empezar a armonizar esto. Y ellos y los usuarios, otros diversos usuarios, placas, movilidad, transporte, etcétera, quienes dan asistencia, apoyo y asistencia social, van a ir marcando esa pauta. Pero de entrada, no es necesario hoy, no es necesario que vayan a hacer la valoración. Cuando llegue el momento, en efecto, cuando estos usuarios, por ejemplo, la Secretaría del Bienestar determine que seguramente hacia allá va a avanzar esto, que no van a aceptar para cualquier trámite, cualquier otro certificado que no sea el de la Secretaría de Salud, bajo esta norma, entonces sí, pero para ese momento ya esperamos tener una mayor cantidad de CEBADESes en todo el país, la cobertura, incluso algunas otras consideraciones técnicas que tenemos que cubrir aquí desde la DGIS. Entonces, en respuesta, hoy no es necesario volver a tramitar el certificado o tener otra valoración hoy. En su momento estén muy atentos para que esto vaya avanzando, y cuando llegue esa situación, y más, reitero, si ya lo están utilizando, si reciben cualquier apoyo, cualquier situación propia del certificado, pues no se preocupen en este momento. Ya después vamos a seguir trabajando para dar esta cobertura óptima, y que no, por una tergiversación de información, pueda llegar una cantidad tremenda de personas y las filas tremendas, porque van a pensar que no va a tener ya vigencia su certificado. Hoy están vigentes, y también decirlo, en estos 2 años, aprox, van a convivir justo este certificado que comenta este colega José Luis Ruiz. Van a convivir tu certificado y el que vamos a estar expidiendo en las unidades acreditadas de la norma 039, los EVADES. Van a convivir, no es que estén pegados uno con otro, sino que gradualmente vamos a ir posicionando este certificado. Y reitero, aquí la ventaja es estar coordinados con los diferentes usuarios por excelencia, o por el más conocido, digamos, la Secretaría del Bienestar, que les digo, tenemos este enlace óptimo con ellos. Bien, yo creo que es muy importante explicarle a la ciudadanía hacia dónde va a dirigir la Secretaría de Salud toda esta información que se genere de este subsistema de información de discapacidad. Claro.
Bueno, al final les decía, ¿no? Y de verdad que eso a mí me gusta mucho enfatizarlo porque no es un tema menor. Y en la Secretaría de Salud vamos a tener un subsistema de información sobre discapacidad que no teníamos. Ustedes saben, seguramente la cifra oficial que tenemos hoy por hoy de discapacidad la produce el INEGI a través del censo, con una metodología de las preguntas del grupo de Washington, y nos da una aproximación, ¿cierto? Pero de ahí en más, un dato concreto de la Secretaría de Salud, le reitero, salvo esfuerzos aislados, no coincidentes en algunos casos, no lo había y lo vamos a tener. Lo que sigue con esto es que los tomadores de decisiones, las unidades, nuestras autoridades, conozcan la información que va a estar produciendo este subsistema y a su vez se tomen decisiones en favor de las personas con discapacidad. Eso es casi el objetivo máximo que buscamos. Por otro lado, y también va ligado con esto, vi una pregunta acerca de lengua de señas. ¿Qué Sí, posibilidad habrá de tener? comentarle, ajá, Carmen Sí, en realidad hace dos preguntas. Una es, ¿qué posibilidad habrá de tener intérpretes para sordos y poder apoyar en todas y cada una de las instancias de gobierno, ya que para trámites nadie apoya? Y seguido de eso, y muy en relación, ella misma nos dice que de qué manera se puede todo esto hacer consciente a la ciudadanía el respeto y el apoyo a las personas con discapacidad, ya sea adquirida o de nacimiento, y si se podría poner como materia social en las escuelas. uy, estaría genial ese último punto, pero me voy al primero y ahorita comento algo sobre eso, sobre hacia dónde va. Estas necesidades, decían, por ejemplo, acá de intérpretes de lengua de señas. Eh, si ustedes ven la norma, está publicada en el Diario Oficial, el numeral 7, el PEC, Procedimiento de Evaluación de la Conformidad, las unidades que valoran, que se van a acreditar como centros de valoración de la discapacidad, deben cumplir ciertos requisitos. Entre ellos están rampas, todas las características que requieren de acuerdo a condiciones de salud ya muy ubicadas en este tema. Sin embargo, hay algunas que son opcionales, es decir, obligado el baño para personas, baño amplio, ¿no? Para personas usuarias de silla de ruedas, etcétera, etcétera, ¿no? Y otras, justo es esto, intérprete de lengua de señas. Vamos a identificar, sabemos más o menos cómo está la realidad, pero en todo caso vamos a levantar la información y vamos a identificar en dónde hace falta. ¿Por qué? Porque sabemos, o al menos en la experiencia práctica, ubicamos más o menos nuestras necesidades en los centros de salud, en los centros de atención. Sin embargo, de ahí a tener un dato duro, concretamente en X o Z entidad, en X o Z alcaldía o municipio, no lo hay, o sí lo hay, no sé, hay que empezar a producir esto para tener el panorama amplio, que se tomen decisiones al respecto. Entonces, por un lado, eso. Este, lo hemos comentado así, el equipo que hemos trabajado en esto. El objetivo primordial es homologar y tener un solo certificado, pero de ahí en más, con toda esta amplitud de componentes y herramientas, instrumentos que vamos a utilizar, va a haber muchos subproductos de la norma. No era intención de la norma, pero vamos a revelar incluso cómo están las características, el alcance, comunidades alejadas, si hay Cebadese o no, unidades móviles. Por ejemplo, ahí Jalisco tiene un ejemplo muy óptimo de unidades móviles con CLUES, que ya tiene previsto a que vaya a atender a comunidades alejadas para expedir certificados. Está genial porque sabemos que hay gente que no sale de sus comunidades justo por esta razón. Entonces, vamos a empezar a identificar con mucho nivel de detalle lo que se tiene o lo que no se tiene. Eso también es importante. Entonces, por ahí va, no solamente esto de intérprete de lengua de señas, que sabemos que es un tema tremendo en nuestro país, no está como realmente nos gustaría, pero bueno, vamos a tener el dato puntual para tomar decisiones. Y sobre esto de qué manera se puede hacer consciente la ciudadanía, me parece que eh, lo hemos dicho también, ¿no? Esta norma, esta metodología, esta línea que pusimos en la norma oficial mexicana 039 en materia de certificación de la discapacidad, invita a un cambio de paradigma e irle diciendo poco a poco adiós a la perspectiva lineal, donde X o Z enfermedad es igual a discapacidad
Y así, o sea, discapacidad nada más es, no así con esta identificación de diferencias entre las personas, entre las mismas personas con discapacidad que hay diferencias, incluso si tienen la misma condición de salud. No es lo mismo si se tiene o no los recursos o los facilitadores necesarios. Entonces, estamos empezando con esto a empujarlo ya de manera oficial, porque les reitero, no estamos diciendo que no se había hablado de esto en nuestro país, por supuesto, pero de hablarlo en la línea teórica a llevarlo a una línea práctica, a operacionalizar estos conceptos y más aún identificar la discapacidad bajo este modelo integrador biopsicosocial, es donde estamos comenzando. Entonces, poco a poco, vamos, ustedes saben también, ¿no? Hace 30 años cómo se hablaba de la discapacidad en nuestro país, términos incluso muy fuera de lugar hoy por hoy, pero cómo ha ido evolucionando y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, por ahí va, y conocer la norma, saber que la discapacidad no es únicamente una afección, una condición de salud, una enfermedad, sino que tiene que ver mucho, va desde los facilitadores o barreras hasta las actitudes de las personas que tienen para con nosotros. Con este instrumento de la norma vamos a poder identificar eso, las actitudes que tienen las personas hacia las personas con discapacidad. Y va a puntuar de manera discreta, pero va a puntuar hablando de factores ambientales. Eh, hasta ahí. Gracias. Sí, aquí nada más igual puntualizar un poco respecto al comentario, que efectivamente no es lo mismo que una persona tenga recursos o no los tenga, pero que eso igual no quiere decir que una persona sí tenga discapacidad o no tenga discapacidad, ¿cierto? Claro. Bien, María Teresa Olvera nos comenta, mi hija tiene parálisis cerebral infantil, neuromotora en mi pared izquierda, ya cuenta con credencial de discapacidad expedida y reconocida por el Sistema Nacional DIF, tiene vigencia 2025 y aquí lo tramité en el Centro de Rehabilitación del Estado de Querétaro. Y pregunta, entonces lo vuelvo a tramitar mientras que esta plataforma está disponible para todos los que quieran integrarse. Eh, no, no, eh, bueno, si quisiera ahorita, no se podría, porque en Querétaro ahí es un llamado también ahí a los colegas de Estado de Querétaro, ¿no? Para que se vayan sumando. Si usted decidiera que les decía ya entre una operación y demás, tramitarlo en Querétaro no sería posible porque no hay Cebadese todavía en Querétaro. Este, pero cuando llegue el momento, eh, sí se les haría la invitación, pero les reitero, lo que no queremos es que llegue esta cantidad tremenda de gente a solicitar el certificado con la idea de que no va a ser ya más vigente. Estamos hablando que, de acuerdo al ejemplo, dice vigencia hasta 2025. Si todo pinta para bien y vamos a trabajar arduamente para que así sea, seguramente en 2025 tendrán, al mes que le corresponda la vigencia, al menos un Cebadese, entonces ahí sí, pero reitero, si nos dan esta oportunidad de ir avanzando más, va a haber más de uno para que no sea esto que suele suceder, ¿no? En cuanto a filas interminables, que tengan que llegar ahí a las 5, 4, 5, hasta 3 de la mañana o que tengan que pernoctar allá fuera del establecimiento, que lo vimos y luego llega a suceder así. Entonces, mi recomendación es que si está vigente ahorita, no nada más esté atenta al momento que haya un Cebadese en Querétaro. Y seguramente en la vigencia, para ese entonces, convendría bastante y en aras de tener un subsistema fortalecido, la invitación sería que en efecto busque un Cebadese en Querétaro y se registre y valore la discapacidad con base en esta norma dentro del Cebadese correspondiente. Bien, nos hacen llegar también agradecimientos por la información. Felicitan a Llévame a Tomar y Compera, que fue de las asociaciones que estuvo Sí. trabajando activamente para que esto se concretara. Eh, no sé si haya más preguntas o comentarios. Parece que no. Igual ¿No? si nos quiere compartir un mensaje de cierre. Manuel. Sí, sí, realmente sí, hay un par de minutos tal vez. Bueno, también ahorita que salió justo eh,
el tema de las asociaciones civiles, Llave Matumar, Compera, por mencionar algunos. Agradecerles públicamente a todas las instituciones que han cerrado filas en esta y que están convencidos también de que es muy necesario este cambio de paradigma en nuestro país. Eh, Reconocer el trabajo y decirles que también hoy que ya lo vemos como una realidad, es importante seguir en esta fase 2. La primera fase nos tomó 6 años, ¿no? Es la elaboración de esta norma. Ahora viene una fase 2, que les digo, la primera proyección es al menos 2 años para empezar a homologar todo, pero de ahí a lo que aspiramos es un subsistema de información sobre discapacidad integral, completo, óptimo para la toma de decisiones. Y también tener presente de que no va a ser ni rápido ni sencillo este cambio de paradigma. Este, pero bueno, si nos sumamos todos en la tarea, médicos especialistas en rehabilitación, les reitero, es un reconocimiento amplio a esta línea de la medicina que es digno de mencionar la tarea que han hecho por años y ahora que está convidando la responsabilidad a médicos generales, a trabajadores sociales, a profesionales del relación. Ya sorprendentemente nos llama la atención de que nos dicen, es que yo no sabía que había una norma, ¿no? Personas que están al frente de la valoración de la discapacidad y expedición de certificados. Nos dicen, no, ni me enteré que había una norma, entonces por favor tengan la bondad de apoyarnos a esta difusión, para la norma, que se conozca de qué va la norma oficial mexicana 039 SSA 23 en materia de certificación de la discapacidad. Listo. ¿Hay alguna última par de preguntas, aprovechando los últimos minutos? Azucena Fernández nos dice, ¿cuáles serán los rubros a evaluar para determinar el porcentaje de discapacidad? Sí, los menciono rápido. Como dijimos que era con base en la CIF propone un esquema interactivo de componentes partiendo de la condición de salud, a su vez deficiencias en función y estructura corporal, limitación en la actividad y restricción en la participación, y esto influido o impactado por los factores contextuales. Lo que va a considerarse para la ponderación el porcentaje de discapacidad es la ponderación dentro de cada componente. Para funciones corporales, 20, para estructuras corporales 20%, es decir, ahí ya tenemos el 40%, para actividad y participación con sus respectivos instrumentos, otro 40%, ahí ya tenemos 80%, y 20% para los factores ambientales. Dentro de los factores ambientales están 3 instrumentos, uno que es el ICE, el Índice de Calidad del Entorno, elaborado por CONAPO, un inventario, un cuestionario de inventario de factores ambientales del Hospital Craig y un extracto de la encuesta modelo de discapacidad. Tiene que ver con una cuestión mucho más técnica respecto a la identificación, pero así va a puntuar 40 función y estructura corporal, 40 actividad y participación y 20 factores ambientales. La condición de salud no puntúa, pero sí se declara. Y se puede declarar más de una condición de salud. Bien, otras dos preguntas relacionadas. Alma López nos dice, en mi caso yo tramité el certificado de discapacidad permanente en la Secretaría de Salud y me dijeron que en 2 días lo tenía. Pero hasta el momento no lo he recibido. ¿Qué puedo hacer si ya lo consulté en la página que me dieron para consultar? Digo, no nos queda claro, Alma, a ver si nos puedes ahondar la información sobre de dónde te estás reportando o qué Secretaría de Salud te refieres. Y Nancy Calderón dice que en la Ciudad de México, ¿qué difusión se ha hecho o se realizará? Porque en los centros de salud no nos proporcionan información ni saben al respecto. Aprovechamos el espacio para comentar sobre los centros que están en Ciudad de México. Sí, digo, como parte de esta actividad, para bien, justo es esto que estamos haciendo en este momento, ¿no? Esta difusión. Pero de ahí en más, esto no se acaba ahorita que cerramos la transmisión, sino más bien estamos trabajando en ello. La difusión tiene que ser de parte también de la unidad correspondiente, promoción de la salud, por supuesto que nos está apoyando bastante, y de ahí en más. También esta irá, sin duda, cobrando más fuerza conforme vayamos instaurando más centros de valoración de la discapacidad. Y poco a poco, paso a paso, vamos. Entonces, tomamos nota de esto que considera esta persona, Nancy Calderón, sobre que no
no hay suficiente información, vamos a actuar en consecuencia. Gracias. Muy bien. Pues aparentemente no hay más preguntas, pero bueno, como ya comentaba Manuel, esto no termina aquí. Siguen las tareas de difusión. Igual les solicitamos enormemente el apoyo para compartir y difundir este material y seguramente habrá más espacios de esta naturaleza donde podamos discutir más información al respecto. ¿Algo más que quieras agregar, Manuel? No, agradecer a los que siguieron la transmisión y ojalá después también ya la puedan difundir eh, a través de las vías correspondientes para alguno u otro interesado. Y gracias, Ana, también por tu apoyo en la moderación y a los colegas de la Dirección General de Promoción de la Salud. Al contrario, muchas gracias por todo el apoyo y la oportunidad. Y pues con esto damos cierre a este webinar. Esperamos que haya resuelto la mayor parte de las dudas y que nos apoyen por favor a la difusión. Y seguiremos en contacto seguramente y nos veremos en futuras ocasiones. Muchas gracias a todos.